Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mariluz Yaya, soy bióloga, magíster en Ciencias de Biología y candidata a doctora en Ciencias Biológicas con énfasis en biotecnología. Soy docente del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad UTCA y voy a estar a cargo de este módulo denominado Ingeniería Genética de Plantas para el curso de fitomejoramiento. Mis datos de contacto los encuentran en la parte inferior. Acá tienen mi correo, tienen también mi cuenta de Skype y también tengo un horario de atención por el chat de la plataforma de lunes y jueves de 9 a 11 de la mañana, aunque también me pueden contactar esos mismos días por Skype. Bien, el propósito de este módulo pues básicamente es que ustedes identifiquen los conceptos y técnicas básicas de ingeniería genética de plantas. Además, conocerán la importancia de este tipo de técnicas y algunos de sus usos más frecuentes. Para comenzar, pues quisiera que realizáramos una actividad de conocimientos que ustedes tienen sobre este tema. Entonces, les ruego que realicen esta actividad lo más pronto posible. La actividad se trata básicamente de un cuestionario. El link lo tienen en la plataforma o también pueden entrar por esta presentación que se las voy a dejar disponible. Entonces, el cuestionario consta de 4 preguntas. Algunas de ellas son preguntas de selección múltiple y tenemos también por acá una pregunta abierta. Les ruego el favor de realizar ese cuestionario lo más pronto posible. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestro tema. Para comenzar, entonces, quisiera que habláramos un poquito sobre la ingeniería genética de plantas, sobre el concepto de ingeniería genética de plantas. En general, pues hablamos de un conjunto de técnicas que buscan introducir ADN foráneo de un organismo que denominamos donador en el genoma de un organismo receptor. En nuestro caso, pues ese organismo básicamente va a ser una planta. Este ADN entonces se va a expresar y a conferir a la planta una nueva característica de interés básicamente agronómico. A la planta que ha recibido ese ADN se le da el nombre de planta genéticamente modificada o planta transgénica. En la parte inferior de las diapositivas vamos a encontrar 3 ejemplos de plantas genéticamente modificadas. Tenemos el caso de rosas azules. Estas son rosas en las cuales se insertó un gen que expresa un pigmento azul en los pétalos. Gracias a esta coloración, pues tienen una alta demanda en el mercado. Tenemos como segundo ejemplo el arroz dorado. Esta es una variedad con un alto contenido nutricional. También acá se hizo una modificación a nivel de varios genes dentro de la planta para obtener betacarotenos, que son precursores de la vitamina A. Entonces es un arroz que nutricionalmente pues es de mayor calidad al arroz convencional. El color amarillo pues está relacionado con el alto contenido de carotenos. Y como ejemplo final tenemos algodón BT, algodón genéticamente modificado para resistencia a insectos. En este caso pues lo que se hizo fue una inserción de un gen proveniente de una bacteria que se denomina Bacillus thuringiensis, de aquí la abreviatura BT. Esta bacteria se caracteriza porque puede producir unas toxinas que afectan a diferentes grupos de insectos. Se ha encontrado pues que son de bastante especificidad, por lo que son altamente seguras para el ambiente y para organismos diferentes a los insectos. Estos entonces, como les comentaba, son algunos ejemplos de organismos o de plantas genéticamente modificadas. En Colombia tenemos básicamente cultivos de ornamentales con coloración azul. Tenemos también cultivos de algodón genéticamente modificado. Esos básicamente son los cultivos que actualmente tenemos. También tenemos algo de soya. Bueno, ¿para qué sirve la ingeniería genética de plantas? Pues en general vamos a encontrar que todas estas técnicas son utilizadas para obtener cultivos más productivos con diferentes características agronómicas también de interés, mayor rendimiento. Bueno, en el caso, por ejemplo, de enfermedades, resistencia a enfermedades o a plagas, tolerancia a estrés abiótico, en este caso hablamos, por ejemplo, tolerancia a bajas temperaturas heladas, a sequía, a suelos ácidos, todas esas, digamos, características que son importantes para determinados cultivos. También pues aumentar el contenido nutricional en algunos casos, como lo vimos para el ejemplo anterior del arroz dorado.
Dentro de los fines más importantes, pues también de estos cultivos están la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Este último aspecto es bastante importante porque efectivamente en el caso de cultivos que han sido modificados, por ejemplo, para resistencia a plagas, se ha encontrado que ha habido una reducción importante en el uso de agroquímicos que, como ustedes saben, pues tienen un efecto bastante importante en la calidad ambiental. Bien, ¿cómo se produce una planta transgénica? En general podemos decir que tenemos 4 etapas en el proceso para la producción de una planta genéticamente modificada. En primer lugar, vamos a identificar y aislar el gen de interés, por ejemplo, tolerancia a heladas. Posteriormente vamos a hacer la transferencia de ese gen a la especie receptora, es decir, la planta que va a ser modificada. Para este proceso de transferencia tenemos varias técnicas. Sin embargo, yo solamente voy a hablar en el día de hoy de la primera, que es la técnica utilizando Agrobacterium tumefaciens. El resto de técnicas que son biobalística, tenemos también microinyección y electroporación, que son las que vamos a ver. De esas, pues ustedes van a hacer un trabajo colaborativo para profundizar más en los aspectos técnicos de estas metodologías. Entonces, bueno, como les comenté, vamos a hablar en el día de hoy de Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria que habita el suelo y que normalmente infecta algunas plantas produciendo una enfermedad conocida como agalla de corona. La agalla de corona pues se caracteriza principalmente por la formación de tumores, como lo observamos aquí en la fotografía. Entonces, esa bacteria, como les comentaba, pues habita normalmente en los suelos y afecta a algunas plantas. Hace varias décadas se encontró cuál es el mecanismo de infección y de producción de la enfermedad de Agrobacterium que produce Agrobacterium tumefaciens, y se encontró que Agrobacterium presenta un plásmido, ese plásmido se denomina plásmido TI, y que dentro de ese plásmido hay una región móvil. Entonces, esa región que se denomina la región de T, básicamente es una región que se desprende, por decirlo de esa manera, del plásmido y se moviliza hacia el genoma de la planta. Una vez en el genoma de la planta produce estos síntomas, y esa producción de síntomas está relacionada con la expresión de genes que se encuentran en la región T del plásmido, que se denominan los oncogenes. Entonces los oncogenes son los responsables de la enfermedad, se transfieren en este pedacito que es el que va a movilizarse hacia el genoma de la planta, y de esa manera pues se produce la enfermedad. Ese en general es el mecanismo natural de infección por Agrobacterium tumefaciens. Hace muchas décadas entonces varios biotecnólogos pues observaron este comportamiento y se dieron cuenta que Agrobacterium podría ser un vehículo para insertar genes de interés. Si se removían los oncogenes y se insertaban genes de interés dentro del plásmido TI, pues podría tenerse un vehículo exitoso de transformación genética de plantas. Y eso es lo que actualmente se hace, pues se utiliza. Entonces, lo que tenemos básicamente son cepas para hacer el proceso de transformación, cepas que se denominan desarmadas, en las cuales, cepas de Agrobacterium, en las cuales se han eliminado los genes responsables de la enfermedad, y en su lugar podemos insertar genes de interés para poder transformar plantas con fines, digamos que nosotros, con fines particulares. Adicional al gen de interés, dentro de estos plásmidos también se coloca un gen que llamamos marcador de selección. Ese marcador de selección va a ser importante para poder identificar las plantas que han sido seleccionadas. El marcador de selección es un gen que le confiere a la planta la capacidad de sobrevivir en condiciones en las cuales normalmente no podría hacerlo. Por ejemplo, en medios con antibióticos o en medios con herbicidas. Entonces este gen le da la capacidad a la planta de sobrevivir o de ser resistente a antibióticos o herbicidas que colocamos en un medio de cultivo una vez hemos hecho el proceso de transformación del tejido vegetal, pudiendo recuperar plantas transformadas. Entonces, este proceso de selección es importante porque indirectamente me está seleccionando, además de las que resisten el antibiótico o el herbicida, me está seleccionando aquellas que tienen el gen de interés. Entonces, es una forma indirecta de poder obtener las plantas que han adquirido el gen de interés. Ese en general es el proceso que utilizamos para la obtención de una planta transgénica. Acá entonces les presento un video en donde se explica con mayor claridad esto que les estoy diciendo. Entonces tenemos el mecanismo de transformación utilizando Agrobacterium tumefaciens.
Recordemos entonces que la clave está en el plásmido TI, en donde vamos a insertar el gen de interés y el marcador de selección, el gen marcador de selección, que es el que le va a permitir sobrevivir a la planta en ciertas condiciones, ¿cierto?, de antibióticos o herbicidas. Vamos a utilizar esa bacteria transformada, ¿cierto?, para transformar el tejido vegetal. Entonces tomamos la bacteria que ha sido transformada para insertar el gen de interés, la vamos entonces a cultivar o a infectar, vamos a infectar esa bacteria, vamos a utilizarla para infectar el tejido vegetal, y durante ese proceso de infección entonces va a ocurrir la transferencia del tDNA o tADN hacia el genoma vegetal. Entonces ese segmento se espera que se integre dentro del genoma de la planta, y una vez ocurre esa integración vamos a recuperar las plantas a partir del tejido vegetal utilizando técnicas de cultivo de tejidos. Entonces vamos a hacer obtención de plantas completas. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, el uso de los agentes de selección, es decir, los herbicidas o los antibióticos, que nos van a permitir identificar aquellas plantas que son genéticamente modificadas o aquellas plantas transgénicas que son las que van a crecer en el agente selectivo. Ese en general entonces es el proceso para la obtención de una planta transgénica utilizando Agrobacterium tumefaciens. Bien, como les comentaba, pues las técnicas de cultivo son bastante importantes para poder obtener una planta completa, hacer la recuperación del tejido vegetal y obtener la planta. Y posteriormente también vamos a hacer una validación de la funcionalidad de la nueva planta. Esa validación la hacemos a nivel molecular. Debemos siempre verificar que el gen o el transgen, ¿cierto?, que proviene del organismo donador, pues efectivamente se haya insertado en la planta. También debemos verificar que haya producción de ARN mensajero, es decir, que ese transgen se esté transcribiendo y que se produzca la proteína transgénica. Entonces esos son pasos también que debemos realizar siempre para hacer una completa verificación de que nuestro material efectivamente ha sido transformado. Acá tenemos entonces un resumen de todo el proceso para la obtención de la planta transgénica. Podemos entonces resumir, ¿cierto?, como aislamiento del gen a partir de cualquier organismo, posteriormente la inserción del gen en Agrobacterium tumefaciens, la infección, ¿cierto?, con el tejido vegetal y recuperación del tejido vegetal para la formación de plantas completas, la recuperación de las plantas con las nuevas características y finalmente la evaluación en campo y la reproducción de esas plantas. Bien. Ya como conclusiones de esta sesión, entonces podemos decir que mediante técnicas de ingeniería genética es posible obtener plantas con nuevas características que pueden ser de amplia utilidad en el área agronómica, y además de la transformación genética es importante optimizar el protocolo para regenerar y validar las plantas transformadas. Para finalizar, les tengo una actividad de evaluación que al dar clic en esa actividad pues básicamente consiste, ¿cierto?, en un ejercicio de relación de columnas. Pueden hacer 3 intentos, acá se les toma el tiempo, y pues lo que vamos a hacer es relacionar los conceptos que vimos en el día de hoy con algunas definiciones. Por favor, para que las realicen y complementemos o pensemos los conocimientos vistos. Adicionalmente, pues también les tengo una actividad colaborativa. Esa actividad colaborativa la van a encontrar en la plataforma de nuestro curso, ahí se describe. Entonces básicamente es la elaboración de una wiki, y pues acá está explicada. Vamos a trabajar en parejas, cada pareja va a recopilar información sobre diferentes técnicas de transformación, entonces Agrobacterium tumefaciens, biobalística, microinyección, electroporación. Vamos entonces a compartirla en la wiki, acá lo pueden hacer, ¿cierto?, en editar, ahí van a hacer toda la introducción de la información, pero también vamos a escoger un representante para la edición. Vamos a establecer un comité editor que va a ser el encargado de editar toda esta wiki. Bien, ya entonces para finalizar les tengo acá las referencias bibliográficas para que puedan consultar más al respecto de todo este tema. Quedo pendiente de sus sugerencias y las dudas con respecto al tema o a las actividades relacionadas con este tema. Muchas gracias.